Ahora hablaremos sobre un control reversible de un motor trifásico de inducción por medio de un PLC. Y bueno, aquí lo que haremos será construir este circuito por medio de relevadores. Ahí observamos que tenemos contactos F y G. Acá abajo tenemos los contactos B, que significan brake, o sea, de frenado. Y vemos ahí que el motor es alimentado por una corriente trifásica. Ahí vemos que al conectar los contactos F, el motor girará en un sentido. Y al nosotros conectar solamente los contactos G, vemos que hay un cambio de líneas. Porque como cuando primero se conectaba así en ese orden, el uno 2 y 3, ahora se conecta en el orden 3 2 1. Porque la línea uno la hemos intercambiado a la 3 y la 3 la hemos intercambiado a la uno. Y la línea 2 queda exactamente igual, en la misma posición en un sentido y en otro sentido. Y aquí el sistema de frenado funciona cuando no está ni F ni G, o sea, los contactos G y F no están conectados. Entonces se alimentan aquí en los contactos B de brake y genera un frenado aquí en el motor, que es el que ya lo paraliza y queda en 0 revoluciones. Aquí tenemos el diagrama del PLC que utilizaremos en la práctica esta. Vemos que es el mismo del anterior. Ahí alimentamos a línea y a tierra. En este caso utilizaremos las entradas 3, 4 y 5. Y las salidas Q1 y Q3. Ahí la I3 es la que hace funcionar al Q1, la 4 al Q2 y la 5 al Q3. Y nosotros al presionar el 3 energizamos la bobina F y se cierran los contactos F y el motor empieza a girar en un sentido, como dijimos en el sentido horario. Y al nosotros presionar el 4, cerramos los contactos R y entonces gira del lado opuesto, el sentido antihorario. Y al nosotros presionar el botón 5, que es el encargado del paro general, sea el caso de los contactos F o los contactos R, estos se van a desconectar y nuestro motor se va a parar. Y aquí de este lado derecho tenemos el lenguaje de programación del PLC. Aquí vemos que el I3 es el que pone en set al Q1, el I4 al Q3 y la I5 es el paro general que para cualquiera de las dos, puede ser Q1 o Q3. Aquí en este circuito tenemos un circuito de protección que es este, que nos permite de que no puedan entrar las dos, que no se pongan en circuito cerrado las dos bobinas, la F y la R, puesto que haría un cortocircuito. Y este consiste en que al cerrar los contactos F, aquí en la parte de abajo, se cierra un contacto para que a nosotros al presionar el botón de R no pase corriente aún cuando está presionado. Y de manera inversa, cuando nosotros cerramos los contactos R, arriba abrimos un contacto R para que a nosotros al pulsar el botón de F, esta corriente no pase. En la práctica utilizaremos un motor sencillo, trifásico. Eh, También utilizaremos relevadores para poner en contacto los contactos F y los R, uno a la vez. Aquí tenemos el PLC que utilizaremos, que es con el que controlamos nosotros con los botones, para encender los contactos F o los contactos G, uno con cada botón, y también para hacer el paro general. Y utilizaremos un sistema de frenado. Aquí lo alimentamos con corriente directa. Para ello pues tenemos que conectar con un puente de diodos. Y bueno, pues aquí empezamos con la práctica. Ponemos en contacto los contactos F. Y ahí lo paramos con el paro general. Y lo frenamos con el sistema de frenado.
Ahora lo ponemos a girar en sentido opuesto, o sea, los contactos G. Y ahí lo paramos con el parado general y lo frenamos. Y ahora vamos a demostrar el sistema de protección. Que nosotros al encender al poner en contacto uno, el G, el F no entra. Y de igual manera inversa, al poner el F no entra el G. O al poner el G no entra el F. Ahí se demuestra que no entra. Y pues esta ha sido la práctica número 13, ya por nombre control reversible de un motor de corriente directa.